Muy buenos días, familia. Muy buenos días. Que Dios me le bendiga a todos. Que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestro espacio. Instrucciones y consejos de Dios para nosotros hoy. En este su espacio vamos a escuchar la palabra de Dios. Y hoy tenemos el tema sobre la bondad y los regalos de Dios. Y en esta historia veremos que el Espíritu Santo nos hará ver el amor de Dios para con todos nosotros hoy. Para contigo, para conmigo, que aunque no somos merecedores de su amor, Dios nos muestra su amor donde quiera que estemos. Y debemos ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos permite en nuestra vida. Bueno, vamos a invocar el nombre de Dios en este momento para que la presencia de Dios nos acompañe. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por esta hora que tú nos das, por esta hora de escucharte a ti, Señor, no a mí. Yo lo único que soy es un siervo tuyo. Lo único que soy es un hijo tuyo por medio a Cristo. Pero, oh Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tú nos vas a hablar, porque tú vas a hablar a través de tu Santo Espíritu y de tu Santa Palabra. Señor Padre, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, Señor, para comprender la profundidad de tu amor, para comprender la profundidad de tu misericordia y tu bondad para con todos nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos ha permitido vivir en el día de hoy. Gracias, Señor, oh Dios, por este regalo que tú nos das de ver la luz del sol, de seguir respirando y de seguir viviendo. Gracias, Señor. Gracias por todo. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu Santo Espíritu por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta historia que tenemos hoy, vamos a ver la historia de Jesús y Nicodemo. Leemos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. ¿De quién era Nicodemo? Era uno de los fariseos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Era un dignatario, es decir, que tenía un cargo alto. Era un dirigente en el pueblo, era un maestro en el pueblo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maraville de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos,
pero no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, esta conversación de Jesús y Nicodemo, vamos a leerla nuevamente, ahora vamos a analizarla. La leímos, pero vamos a analizar qué es lo que Dios nos quiere decir con esta conversación, porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Oye, ¿con qué objetivo? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leemos de nuevo. Había un hombre de los fariseos, es decir, Nicodemo era uno de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche. No se le acercó a Jesús estando en el día, sino que esperó la noche para acercársele a Jesús. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta analizando por qué se le acercó a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, o sea, Rabí significa maestro. Es decir, a Jesús él lo está reconociendo como un maestro. Fíjate que los escribas y fariseos solamente reconocían como maestro lo que habían estudiado con ellos, lo que habían aprendido en la escuela de los rabinos. Pero él reconoce a Jesús como un maestro, dice Rabí. Sabemos, cuando aquí se habla de sabemos, se refiere a un grupo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, es decir, está reconociendo que viene como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, Nicodemo está reconociendo eso. Pero fíjate, lo sorprendente es lo que Jesús le responde. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, Nicodemo no le está hablando a Jesús del reino. Nicodemo no le está hablando a Jesús de que él quiere entrar en el reino. Nicodemo lo único que está haciendo es reconocer que Jesús viene de Dios. Pero sabemos que Jesús conoce los pensamientos de todo ser humano. Sabe lo que yo pienso y lo que tú piensas. Y entonces le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, que no está entendiendo lo que Jesús le quiere decir, responde, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús, para ponérselo más claro, se lo explica de nuevo, le dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, para Nicodemo esto es algo chocante en su corazón. Oye, pero que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es algo chocante para su corazón. Porque Nicodemo, ¿qué es lo que es Nicodemo? Judío. Y los judíos pensaban que por ser judíos tenían el derecho a entrar al reino. Porque eran hijos de Abraham, tenían el derecho. Y Jesús una vez se enfrentó en el mismo capítulo, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 8 se enfrentó a los escribas y fariseos, o sea, a los que creían en él, exhortándole, diciéndole, miren, que él reconocía que ellos venían de Abraham. Pero en las conversaciones Jesús se dio cuenta que ellos, aunque venían de Abraham, no eran hijos de Abraham. Es decir, que no son todos los que descienden de Abraham que son hijos de Abraham. Hijos de Abraham son los que hacen las obras que hizo Abraham. Porque esos que habían creído en Jesús querían matar a Jesús y decían que eran hijos de Abraham. Y Jesús le aclaró que si ellos hubiesen sido hijos de Abraham no hubiesen hecho eso, no hubiesen querido matarlo. Entonces, para Nicodemo es chocante y no entiende lo que Jesús le está diciendo. Pero Jesús le dice más claro,
de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de agua? El agua aquí hace alusión al bautismo. Por eso Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le dice esto? Vamos a aclararlo un poco más. En el libro de Lucas, en el capítulo 7, Lucas capítulo 7, hay un relato de por qué Jesús le dice esto a Nicodemo. Lucas capítulo 7, desde el verso 18 en adelante. En el verso 18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿De qué cosas? De la fama de Jesús, de lo que Jesús hacía. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Es decir, Jesús no le mandó un reproche a Juan, no. A Juan ya se le había dado anteriormente la señal de que ese era Jesús, porque cuando se bautizó Jesús, que Juan lo bautizó, que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal. Juan vio la señal y Jehová le dijo, mira, en quien tú veas descender el Espíritu Santo y permanezca sobre él, ese es quien bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Es decir, Juan vio esta señal, pero él mandó a 2 de sus discípulos y Jesús no le reprochó, no le dijo, mira, Juan tiene que creer en mí ya. No, mira lo que hace Jesús. Cuando ellos preguntaron, dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es decir, Jesús no le mandó un reproche, sino evidencias. Jesús no te pide que crea a la ciega. Jesús siempre da evidencia de su existencia, evidencia de su amor, evidencia de su carácter, evidencia de sus virtudes que son buenas para con nosotros. Jesús no le mandó un reproche a Juan. Jesús entendía por lo que estaba pasando Juan. Juan en ese momento estaba preso y tal vez estaba pasando por un momento duro. Y ustedes saben, cuando las personas somos afligidos, la mente se aturde. Y entonces uno no sabe qué decir ni qué hacer. Cuando la mente se aturde, es decir, se turba. Por eso Jesús nos dice en Juan 14, 1 en adelante, no se turbe pues vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Si me fuere y os prepararé lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, Jesús dice, en este tiempo de angustia, no se turbe vuestro corazón. Y eso era lo que estaba pasando Juan. Pero Jesús no le mandó un reproche. Jesús le mandó evidencias, testimonio. Jesús no le dijo, mira, dile a Juan que crea en mí ya y punto. Él tiene que creer en mí ya. No. Jesús agarró, hizo las obras que hizo, echó demonios fuera, sanó leproso, les resucitó muerto. Y esos dos testigos, esos dos discípulos de Juan, fueron testigos oculares y audio. Es decir, audiovisuales fueron testigos. Fueron testigos de oído y testigos oculares. Y Jesús dijo, ve, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, en ese relato
que te estoy contando por medio de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta por qué Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y yo tengo que nacer de nuevo, y tú tienes que nacer de nuevo. Entonces, dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Pero los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Fíjate cómo Jesús hace referencia a la palabra de Dios. Este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Estas son palabras de Jesús. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dice el relato, el pueblo entero que lo escuchó, incluso los publicanos, oye, el pueblo entero, dice la palabra de Dios, que lo escuchó, incluso los publicanos no eran judíos, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero, aquí viene el pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos y no quisieron ser bautizados por Juan. ¿A qué hace? Jesús le había dicho a Nicodemo, mira, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía, oye, ¿cómo puede ser cómo un hombre puede nacer de nuevo? Y entrar al vientre de su madre y nacer otra vez. Pero Jesús, viendo que Nicodemo no está entendiendo lo que él le está diciendo, se lo aclara más, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces estamos viendo aquí por qué Jesús le da esta respuesta a Nicodemo. Nicodemo está reconociendo que Jesús viene de Dios. Nicodemo está reconociendo que Jesús viene como maestro, ¿verdad? Pero fíjate, en este relato dice que Nicodemo rechazó el bautismo de Jesús. Y después que rechazó el bautismo de Jesús, fue de noche donde Jesús. Después que lo rechazó. Es decir, Nicodemo, si volvemos al capítulo 3 de Juan nuevamente, que es donde estamos, vemos que Nicodemo vino de noche. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense que al principio dice arriba, había un hombre de los fariseos. Y los fariseos en el capítulo 7 de Lucas, verso 30, son los que rechazaron el bautismo de Juan. Es decir, en cuanto a los designios de Dios con respecto a ellos mismos. Es decir, ellos entendían que no tenían que bautizarse. Ellos entendían que estaban bien. Por eso rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué Juan asocia el bautismo? Podemos verlo en Mateo capítulo 3, el verso 1 adelante, donde Juan le llama a la gente que se arrepientan, arrepentidos y convertidos. Es decir, y la persona se bautizaban y confesaban su pecado. Es decir, el bautismo está asociado a el pecado, a confesar los pecados. Fíjate que Nicodemo aquí reconoce a Jesús como rabí, es decir, maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, él está reconociendo eso ante Jesús y fue de noche a Jesús. Pero Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate, Jesús le da una respuesta a Nicodemo que no tiene que ver nada con lo que Nicodemo está diciendo. Nicodemo simple y llanamente está afirmando, está reconociendo que Jesús viene de Dios y que Dios está con él, porque nadie hace las señales que Jesús hace si Dios no está con él. Pero Jesús, para hacerle un favor a Nicodemo, porque Jesús, oye, nuestro Jesús es misericordioso y quiere que tú y yo seamos salvos. Jesús quiere que Nicodemo entre al reino de los cielos, pero tiene que decirle la verdad. Es decir, Jesús cuando le habló en Lucas capítulo 7 de Juan el Bautista,
y todo, escuchando la palabra de Dios, fueron convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Y aceptaron la palabra de Jesús y se bautizaron, todo el pueblo y los publicanos. Entonces, quienes los rechazaron fueron los fariseos y los intérpretes de la ley. Pero Jesús, aún habiendo Nicodemo, habiéndolo rechazado, Jesús vuelve otra vez y le dice la verdad. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo no entiende lo que Jesús le está diciendo y por eso Nicodemo responde y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? O sea, ¿y nacer? Respondió Jesús. Como Jesús ve que él no está entendiendo, se lo aclara un poquito más. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, Jesús se lo aclara más, le pone más detalle. Agua hace alusión al bautismo que Nicodemo rechazó en el capítulo 7, en el verso 30, de Lucas. Y Jesús está haciendo alusión a eso, a nacer de agua y del Espíritu, ¿verdad? Y dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que esa es una condición que no me la invento yo, no te la inventas tú, nadie se inventa el nacer de nuevo. Eso lo hace Jesús en nuestra vida, no es un invento. Ahora, esas personas que escucharon a Jesús, ¿verdad? Dios le dio arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es algo que tú te inventes y que yo me invento. Yo no me puedo arrepentir por mí mismo. Tú no te puedes arrepentir por ti mismo o por ti mismo. No, es un don que Dios nos da. ¿Quieres saber que eso es así? Si vamos al capítulo 5 de los Hechos, capítulo 5, verso 30 y 31, en Hechos, pero si lo leemos desde el verso 29, para que se entienda un poquito mejor, mucho mejor todavía. Mira lo que dice en Hechos, capítulo 5, verso 29 al 31, para que tú veas que el arrepentimiento no es algo que tú te inventes, que yo me invento. Yo no me puedo arrepentir por mí mismo. Tú no te puedes arrepentir por ti mismo, por ti misma. Mira lo que dice aquí. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿A quién? A Jesús. Por príncipe y salvador a su diestra. Para dar, oye bien esta expresión, para dar. Dar no es algo que surge en mí, no. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, el perdón no es algo que yo me lo gano tampoco, ni que me lo invento, me lo dan. Cuando usted ofende a alguien, usted no exige el perdón, usted ruega el perdón, porque usted es algo que usted no se inventa, que se lo dan. Ah, te ofendí, pero yo te ruego que me perdone, mira, perdóname. No es algo que yo me invento. El arrepentimiento no es algo que nosotros nos inventamos. Eso viene como producto de que la palabra de Dios lo va a decir. Cuando nos vamos a Juan capítulo 1, mira por qué viene el arrepentimiento. Dejemos que Dios hable. Dice, en Juan capítulo 1, verso 9 al 13, oiga lo que dice. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Más, ponga atención aquí, más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, ser hecho hijo de Dios es el nacimiento por el Espíritu Santo. Es decir, le dio potestad. Y dice, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios.
Es decir, a todos los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso fue lo que pasó en Lucas 7, en ese relato, que cuando Jesús le habló de Juan, en Lucas 7, el verso 18, en adelante, le habló de Juan a los discípulos, al pueblo. Entonces la gente creyó, hasta los publicanos que no eran judíos, creyeron y justificaron a Dios bautizándose y confesando su pecado. ¿Por qué? Porque al recibir a Jesús y al oír la palabra de Dios, entonces Dios le dio arrepentimiento de pecado. Pero Nicodemo todavía no era un arrepentido. No era un arrepentido. Nicodemo era de los fariseos y no era un arrepentido, no había nacido de nuevo. Mas sin embargo, esos que lo recibieron a Jesús, a eso se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que Nicodemo todavía no era un hijo de Dios. Ahí es donde entendemos que hoy en día muchos decimos en nuestra ignorancia, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, pero no acepto a Jesús. Yo soy un hijo de Dios, pero no creo en Jesús. Es decir, cuando aquí dice que se le da potestad de ser hecho hijo de Dios, eso es un derecho, una potestad es un derecho, una autoridad que se le da, que yo no la tenía antes. Solamente se me da cuando yo recibo a Jesús y creo en su nombre, se me da esa potestad, ese derecho legal. Dios no hace a nadie su hijo de manera arbitraria. Dios no me hace a mí hijo de Él de manera arbitraria, sino es cuando yo recibo a Cristo y creo en su nombre. ¿Por qué? Porque Cristo al morir en la cruz, ¿verdad?, se está realizando un proceso legal también, porque la muerte es la paga del pecado es la muerte. Entonces, para Dios poderme hacer a mí hijo de Él y a ti hijo de Él, Cristo tuvo que morir en una cruz para que tú, si lo recibes y crees en su nombre, y yo, si lo recibo y creo en su nombre, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios y nacer de nuevo, no de voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, no, sino ni de varón, sino de Dios, que ese es el nacimiento del Espíritu Santo, que este es el nacimiento que Dios espera producir en Nicodemo, en ti y en mí, que no es algo que tú y yo no inventamos. Es decir, todo en la palabra de Dios es un regalo. Todo es un regalo. Realmente. Mira, hoy amanecimos vivos, pero para que tú entiendas esto, te lo voy a explicar mejor en el Salmo 51. En el Salmo 51 nos damos cuenta también que es un regalo la vida. Si nos vamos al Salmo 51, verso 5, dice, Salmo 51, perdí el verso del Salmo 51. Salmo 51, míralo aquí, estaba en Isaías, Salmo 51, verso 5, dice, en maldad he sido formado. Quiere decir que tú y yo hemos sido formados en maldad. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que desde el embrión, desde que usted y yo somos concebidos, ahí en el embrión, usted y yo somos pecadores y merecemos la muerte. Oiga, desde el embrión nacemos siendo enemigos de Dios. Mas sin embargo, Dios deja que el niño nazca. Y muchas veces se mueren en la barriga. ¿Y por eso fue injusto Dios? No, no fue injusto por eso. Porque tú y yo no merecemos la vida, lo que merecemos es la muerte. Es decir, es un regalo que Dios nos está dando, el poder ver el día de hoy, que tú y yo no sabíamos que lo íbamos a ver, no sabíamos que si íbamos a abrir los ojos hoy. Es un regalo de Dios, así como el arrepentimiento es un regalo, así como el nacer de nuevo es un regalo que Dios da, no es algo que lo produzco yo, ni lo produce tú. Es un regalo que Dios nos da. Toda la vida es un regalo. El aire que respiramos, el sol que vemos, la vida que tenemos es un regalo, porque desde que nacemos enemigos de Dios. Nacemos siendo pecadores.
Oye, lo que dice el Salmo 51, verso 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Oye, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que yo debo de dar gracias a Dios, tú debes de dar gracias a Dios también, porque estamos vivos. Que no tenemos dinero, gloria a Dios. Que no estamos trabajando, bendito sea su nombre. Que tengo problemas en el matrimonio, alabado sea Jesús. Porque, gloria a Dios, que aunque tengo problemas, Dios me está regalando la vida, que no la merezco. Gloria a Dios, que aunque tengo deuda, tengo mucho problema, gloria a Dios, que nos está regalando la vida. Que aunque las cosas no me salgan como yo quiero, que la gente no cree en mí, gloria a Dios, que nos ha dado la vida. Hay que darle gloria a Dios, gracias a Dios, porque nosotros no merecemos nada, no somos merecedores de nada, ni de la vida siquiera. Mas sin embargo, Dios en su infinito amor buscó al hombre, entregó a su Hijo, es decir, no lo escatimó, no, sino que lo entregó por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, Dios le está haciendo un favor a Nicodemo y te lo está haciendo a ti, me lo está haciendo a mí. A Nicodemo le dijo en el libro de Juan, capítulo 3, oye, Nicodemo está reconociendo que Jesús viene de Dios. Pero lo que le interesa a Jesús es que Nicodemo se salve, Él salvarlo con su gracia, con su sangre, que es lo que le interesa a Dios, salvarte a ti hoy y a mí, que somos pecadores, que no merecemos la salvación, pero es un regalo de Dios. Mira todos los regalos que Dios nos da, nos vamos a dar cuenta. Fíjate, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es lo que nace de la carne? Es decir, tenemos una naturaleza carnal, tú y yo. Tú y yo sabemos que dentro de nosotros no hay nada bueno. Dentro de nosotros hay pecado y hemos pecado. Pero ¿qué pasa? A Dios le interesa darnos un corazón nuevo, porque ¿de dónde es que sale el pecado? De aquí. Se origina aquí en la mente. Aunque también en la carne tenemos el peso del pecado y tenemos la ley del pecado en la carne. Es decir, lo que es nacido de la carne, carne, nosotros heredamos nuestra naturaleza carnal de nuestros padres. Heredamos la naturaleza carnal de Adán. Pero Dios quiere darnos una simiente en el otro Adán, que es Cristo Jesús. Una simiente que Dios da, que nos capacita para guardar la ley divina de Dios, para ser fiel a Dios. Una simiente que nos capacita para amar a Dios. Porque si le amamos a Él fue porque Dios nos amó primero. Es decir, el amor que le tenemos a Dios no nos lo inventamos, es un fruto del Espíritu Santo. Y eso se produce cuando Dios pone su Espíritu en nosotros. Es decir, la carne. Dice que los designios de la carne son contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Dice Gálatas 5:17. Es decir, que tú y yo no hacemos lo que queremos. En esta vida, cuando actuamos y pensamos, o le estamos obedeciendo a Dios o le estamos obedeciendo al diablo. Te dirá, ¿cómo? Sí, así es. En esta vida hay dos grupos. Y Dios quiere que tú y yo pertenezcamos al grupo de Él. Por eso, en esta hora, Dios está dejando que su palabra hable. No yo, no, porque yo no me he inventado lo que está aquí. Eso está escrito. Eso está escrito. Dios quiere que esa naturaleza carnal que nosotros tenemos pecaminosa sea vencida en el nombre de Jesús, y Dios es poderoso. Tanto Dios como su Hijo y el Espíritu Santo son poderosos para resolver cualquier problema. Pero tú y yo tenemos que relacionarnos con Él. Porque tú y yo no podemos dejar de pecar por nosotros mismos. No. Dice Jesús
en Juan capítulo 15, él dice, aunque perdóname, que no me acuerdo el verso bíblico, el verso, sí la cita, en Juan 15, dice, fuera de mí nada podéis hacer. Pero podemos leerlo para más fácil aún, y así recordaremos cuál es el verso. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es decir, tú y yo, separados de Cristo, no podemos hacer nada, porque lo que hay en nosotros no es bueno. En ti y en mí lo que hay cosa mala, y tenemos que reconocer eso. Pero cuando permanecemos en Cristo, cuando nos relacionamos con Cristo, mira qué Dios hace. Cuando nos vamos al capítulo de Ezequiel 11, mira lo que Dios hace, mira la maravilla, la preciosidad que Dios hace con nosotros. Mira, todo un regalo. El Señor es bueno, hermano. No nos llevemos de lo que quiera poner el enemigo en nuestra cabeza. Dios no es el culpable de lo que te está pasando a ti y me está pasando a mí ahora mismo. Dios no es el culpable. Los culpables somos nosotros mismos, porque le hacemos caso a Satanás, porque no escuchamos la voz de Dios y no nos queremos relacionar con Él. Si lo relacionamos con Dios, nos irá bien. Dice, mira lo que dice en Ezequiel 11, lo que Dios promete hacer contigo y conmigo si nos relacionamos con Él, si lo recibimos, si le creemos, si creemos en su nombre. Mira lo que Dios promete hacer. Y les daré otro corazón. Es decir, Dios no te deja el mismo corazón, te da otro nuevo. Y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Es decir, tú y yo tenemos un corazón de piedra. Y así no podemos guardar la ley de Dios. Así no podemos hacer la voluntad de Dios. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Fíjate, Dios se compromete a hacerlo todo. ¿En qué sentido? Tú dirás, no, espérate, yo tengo que hacer algo también. Sí, es verdad. Nosotros tenemos que hacer algo, tomar la decisión de acercarnos a Él, tomar la decisión de oírlo, tomar la decisión de apartarnos del mal. Pero esa fuerza la da Dios. Esa capacidad de nosotros apartarnos del mal la da Dios. Lejos de Dios, Jesús lo dijo, separado de mí nada podéis hacer. Lejos de Dios no puedo hacer nada. Separado de Dios no puedo hacer nada. Separado de Jesús no puedo dejar de pecar. Ese pecado que nos atormenta por dentro. Cada uno de nosotros tenemos un pecado que nos atormenta por dentro, que no queremos hacerlo, que no queremos. El apóstol Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es decir, el apóstol Pablo entendía cuando estaba sin Jesús, quería hacer el bien, pero no podía hacerlo. Porque hay un mal en nosotros, hay una ley del pecado en la carne. Hay un corazón de piedra que tenemos. ¿Me entiendes? Pero ¿quién nos ofrece darnos un corazón de carne? Dios, quien lo pone. Usted y yo no podemos ponernos un corazón de carne. Usted y yo no podemos cambiarnos el corazón. Es un regalo que Dios da. Y por eso hay que darle gloria a Dios. Por eso hay que decir, Padre, bendito sea por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre de Jesús. Porque todo lo que Dios da es un regalo, hermano. El usted y yo amanecer vivo, como yo le dije ahorita, fue un regalo, porque usted y yo no merecemos estar vivos. El arrepentimiento Dios lo da.
te lo expliqué ahorita. No es, en Hechos capítulo 5, versos 29 al 31, no es que yo me invento el arrepentimiento, Dios me lo da. Todo un regalo, mira, nos dio a Jesús para limpiarnos de pecado. Cuando lo recibimos a Jesús y creemos en su nombre, se nos da el don del arrepentimiento para perdón de pecado. También cuando creemos se nos da un corazón nuevo, porque Él lo dice aquí en Ezequiel capítulo 11, verso 19 al 20. Dice, y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y lo cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Es decir, quien se compromete a que tú y yo guardemos la ley de Dios es el mismo Dios. Hay mucha gente que dicen, no, porque cuando Dios me toque, yo le hago caso. O cuando Dios me toque, porque eso no es un relajo. Sí se entiende que no es un relajo, es verdad. Pero hermano y hermana, por ti mismo, por mí mismo, yo no puedo guardar la ley de Dios. Yo tengo que acercarme a Él, porque Él promete dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Él promete ponerlo dentro de nosotros. ¿Para qué? Él lo mismo lo dice, el mismo Dios es Dios que está hablando. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mi decreto y lo cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Es decir, tú y yo no podemos guardar la ley de Dios, a menos que Dios nos dé un corazón de carne, un corazón nuevo y ponga su espíritu en nosotros. Ah, no, que cuando Dios me toque es un engaño de Satanás, hermano. Hermano, es un engaño de Satanás, no lo crea, decídase hoy mismo entregarse a Jesús para que no muera en sus pecados. Decidámonos todos entregarnos a Jesús para no morir en nuestro pecado. Jesús dice que si no os arrepintiereis, en vuestro pecado moriréis. Es decir, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Dios lo hizo todo. Mira, dio al Hijo. El Hijo está en el cielo. Oye, el Hijo es el primer consolador que Dios da para el perdón de nuestro pecado. Cristo muere en la cruz, ¿verdad? Cuando oímos y cuando lo recibimos y creemos en su nombre, entonces se nos da el don del arrepentimiento y se nos da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y Dios promete darle un corazón nuevo y lo afirma otra vez en Ezequiel 36. Cuando nos vamos a Ezequiel 36, mira cómo Jehová lo vuelve a afirmar. Ezequiel 36, 26, 27, mira lo que dice. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, Dios te quita lo viejo, a ti y a mí, ese corazón de piedra que tú y yo tenemos, que no nos deja guardar la ley de Dios, que no nos deja, porque la palabra de Dios dice, en Romanos capítulo 8, dice que la carne no se ajusta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es decir, tú y yo no podemos ajustarnos a la ley de Dios, a menos que Jesús ponga un corazón nuevo y ponga su espíritu, que es el que nos capacita para guardar la ley de Dios. Por más que tú y yo intentemos, porque hay pecado dentro de nosotros que nos atormenta, hay cosas que uno no quiere hacer que nos atormentan por dentro. Y Señor, yo no quiero hacer tal cosa, no quiero hacer esto. Pero hermano, entreguémonos a Jesús, entreguémonos y tú verás cómo Dios da la victoria sobre ese pecado, porque por ti y por mí no podemos hacerlo. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 15 que Él es la vid y vosotros el pámpano. Imagínate que a una rama de ese pámpano se la quiten, le quitan la rama del pámpano. ¿Va a dar fruto esa rama si la arrancaron del pámpano? Si la arrancaron del tronco. Eso es como que tú tengas una mata de mango y tú le quitas una rama a una mata de mango. ¿Va a dar mango? Se va a morir la rama. Eso pasa contigo y conmigo, que si no aceptamos a Jesús, nos vamos a morir por la eternidad. Y esto no es para asustarte, no, porque Dios no quiere que nadie llegue a Él por miedo. Pero es la verdad, y Dios no quiere que tú mueras por la eternidad, porque no fue para eso que Él te creó a ti y a mí, sino para su gloria. Él quiere que tú y yo entremos en su reino, y su reino no es de este mundo, es del cielo, pero tenemos que nacer de nuevo. Y ese nacimiento, que es del agua y del espíritu, no lo produce tú ni yo, lo produce Dios. Ese nuevo nacimiento que Nicodemo no lo estaba entendiendo, no entendió a Jesús cuando Jesús le dijo, mira, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es una condición. Y ese nacer de nuevo, Dios se compromete
No eres tú que lo logra. No eres tú que hace el nuevo nacimiento, eso es Dios. No eres tú quien te arrepiente, Dios te da el don del arrepentimiento. Entonces, dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra. Tú y yo tenemos un corazón de piedra. Estoy en el verso 26. Y os daré un corazón de carne. Vuelve Dios, lo afirma otra vez. Cuando Dios afirma una cosa 2 veces, y aunque lo diga una sola vez, lo hace como quiera. Pero cuando lo afirma 2 veces, es que eso va firme. Siempre y cuando tú y yo nos acerquemos a Dios. Siempre y cuando tú y yo nos relacionemos con Él. Siempre y cuando tú y yo nos alimentemos de Él, de su palabra, y le creamos a Él. ¿Me entiendes? Pondré dentro de vosotros mi espíritu, eso es lo que promete Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oye, y haré que guarde mi precepto y lo pondré por obra. Es decir, el mismo Dios dice, haré. O sea, que no es algo que tú y yo hacemos con nuestra propia fuerza. Dios dice, y haré que anden en mi precepto. Pero eso siempre y cuando tú y yo queremos hacer el bien. Siempre y cuando tú y yo querramos recibir a Jesús. Siempre y cuando tú y yo querramos creer en su nombre. Incluso hasta la fe es un regalo de Dios. Porque la fe, tú no te la inventes, yo no me la invento. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, que sin la palabra de Dios no hay fe. Es decir, todo es un regalo y debemos dar gloria a Dios por eso, porque todo es un regalo. Adán y Eva pecaron. No tenían como ser salvos, tenían que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios ese día permitió que ellos sacrificaran un cordero cada uno. Y por eso se le vistió de túnica de pieles a Adán y a Eva, simbolizando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Adán y a Eva se le dio la capacidad por el mismo Dios, porque Dios le dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que ellos guarden la ley de Dios, para que anden los estatutos de Dios. Pero el enemigo tiene a muchos engañados diciéndole, no, cuando Dios me toque. Hermano, hermana, Dios habla todos los días a tu corazón y a mi corazón, porque Dios no desea que ningún hombre se pierda. Por eso Dios nos manda a mí y a todos los que han creído en su nombre a anunciar el Evangelio, porque la voluntad de Dios es detener la corrupción que hay en ti y en mí, que tú y yo podamos entrar en el reino de los cielos, no por nuestra obra para que no nos gloriemos, sino por Cristo Jesús. Jesús nos da la capacidad de hacer buenas obras, pero cuando nos acercamos a Él, cuando nos relacionamos con Él, cuando lo escuchamos a Él. Mira, hermana, hermano, en Mateo, en el capítulo 11, Jesús dice algo muy claro, capítulo 11, del verso 28 en adelante, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, Jesús da descanso. ¿Y qué descanso tú crees que Jesús se da? No es descanso del trabajo ordinario, no, porque el descanso del trabajo ordinario, para eso te dio el día sábado, para que tú descanses de ese trabajo ordinario, te dio el día sábado, no. Del descanso que Dios te da, es el descanso del pecado. Dará reposo a vuestra alma, Jesús, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven, vayamos, Jesús, como estamos, con nuestra carga de pecado. Él dice que Él no le echa fuera a quien le busca. Él no le echa fuera, Él lo que quiere es salvar. Para eso Él dio su vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, si nos acercamos a Jesús, vamos a hallar descanso para vuestra alma. ¿Y por qué? Porque hay dentro de nosotros maldad, y esa maldad que hay dentro de nosotros nos atormenta. Ese pecado nos atormenta y estamos agobiados porque hacemos cosas que no queremos hacer. Pero el único que tiene el poder para que tú y yo obtengamos la victoria sobre el pecado es Dios quien da la victoria, porque la batalla es de Dios, no de los hombres.
El hombre no puede guardar la ley de Dios por sí solo. Necesita a Jesús. El hombre no puede ser salvo por sí solo. Necesita a Jesús. El hombre no se puede arrepentir por sí solo. Necesita a Jesús. El hombre no puede amar por sí solo. Necesita a Jesús. Todo es Jesús. El centro es Jesús. Fíjate, y Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo está en el cielo, pero no nos dejó huérfanos. Mandó a otro consolador, al Espíritu Santo. Fíjate que Jehová está interesado en nuestra salvación y en tu salvación, para darnos un cielo nuevo y una tierra nueva y un reino que no es de este mundo. En el cielo nuevo ya tú y yo no vamos a tener ese peso del pecado, porque hasta la carne será transformada. Es decir, mientras estamos aquí en la carne, Dios nos da la victoria sobre el pecado, aún estando en esta carne inmunda. Dios nos da la victoria sobre el pecado, pero hay que relacionarse con Él, hay que escucharlo a Él, hay que creerle a Él, hay que creerle a Él y Él hará. Oye, Dios está deseoso de entrar a tu vida y a mi vida. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, la carga del pecado es pesada, nos atormenta, nos deprime, no arrastra la carga del pecado. ¿Cuánta gente vive arrastrado por la carga del pecado? Muchísimo. Y atormentado porque hacen cosas que no quieren hacer. Hermano y hermana, la solución está en Cristo Jesús. Mi llamado para ti hoy es: acércate a Jesús, porque nada podéis hacer fuera de mí, dice Jesús. Nada podemos hacer tú y yo fuera de Cristo, dice Jesús. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, por estos tus consejos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites en nuestra vida. Gracias por todo, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu Santo Espíritu por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu habló por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra hablaron. Gracias, Señor, porque tu palabra han llegado a los corazones de aquellos que están escuchando y seguirán alcanzando más gente en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.